Queridos hermanos, bienvenidos a esta semana de reflexión teológica alfonsiana que ya nosotros les hemos venido anunciando durante este mes de agosto, mes de San Alfonso María de Ligorio, que aquí nos acompaña, y pues queremos nosotros reflexionar de una manera mucho más profunda, como lo habíamos venido haciendo tal vez en estos pequeños videos que nosotros cada jueves o miércoles por la noche también emitíamos. Entonces, hoy en esta semana que iniciamos acerca de los temas con referente a San Alfonso María de Ligorio, lo principal es que sean temas, al menos, que nos ayuden a nosotros a crecer en nuestra fe, que nos permitan también a nosotros conocer un poco más de la vida de nuestro fundador, de los misioneros redentoristas, San Alfonso María de Ligorio, y sobre todo, seguir lo que él en resumen de todo su legado y todos los escritos y todo lo que ha hecho, que nos sirva para nosotros, para crecer en la fe, para crecer como hijos de Dios. Y obviamente, pues, que siguiendo su ejemplo, también nosotros aprovechemos toda esa sabiduría que San Alfonso nos dejó, no solamente a los misioneros redentoristas, sino a toda la iglesia en el mundo entero. Esta semana, nosotros cada día vamos a ir tocando diferentes temas de San Alfonso para que veamos el itinerario así brevemente. Hoy haremos una pequeña introducción sobre todo a su pensamiento y tener al menos las herramientas, yo creo, que nos van a permitir comprender de una manera más global, de una manera más amplia de lo que significa San Alfonso en los temas siguientes, de mañana hasta el viernes. Por ejemplo, mañana, martes y el miércoles nos va a acompañar el padre Paquito Rodríguez, Francisco Rodríguez, de la comunidad de Trujillo, de la parroquia Virgen de Fátima, como también el padre Felicísimo, también de la misma comunidad de Trujillo, el padre Felicísimo González, de la comunidad de Trujillo, de la parroquia también Virgen de Fátima. El padre Paquito nos acompañará el martes y miércoles con los temas espiritualidad de San Alfonso y el miércoles con respecto a San Alfonso como fundador. El por qué y cómo es que surge en San Alfonso esto de fundar la Congregación de los Misioneros Redentoristas, todo lo que implicó en su vida y lo que para nosotros pues obviamente significa los inicios y el nacimiento de nuestra congregación. Y el jueves y viernes con el Padre Felicísimo trabajaremos, más que trabajar, yo diría conversar, dialogar acerca de la teología moral de San Alfonso, uno de los pilares que identifica a San Alfonso en toda la iglesia, cómo él y de qué manera produce esa nueva teología moral desde una experiencia tan práctica y desde una experiencia tan propia de él con Dios y con los hermanos. Y el viernes pues tocaremos el tema de la confesión, el sacramento de la confesión desde la visión de San Alfonso, y ustedes mismos se darán cuenta y sacarán sus conclusiones que San Alfonso para el siglo XVII y XVIII en el que lo encontramos, pues obviamente es muy adelantado para su época, porque coincide perfectamente con lo que nosotros realizamos o lo que la Iglesia propone en el momento de celebrar este sacramento de la confesión. Pues bien, eso va a ser nuestro itinerario de esta semana de reflexión teológica. Espero que no solamente sea de su agrado, sino también de provecho, como les digo, porque ya veremos en esta introducción que San Alfonso todo lo que hacía, lo hacía pensando en sus fieles, en su pueblo, en su gente, en la iglesia, en otras palabras, y que todo lo que él hacía era de utilidad para ponerlo en práctica, pues que también estas reflexiones nos sirvan para conocerle un poco más a San Alfonso, para profundizar más en su pensamiento y sobre todo, como les digo, para ponerlo en práctica y nosotros también sacar provecho de este legado tan grande que San Alfonso nos ha dejado a todos nosotros. Bien, entonces, con esta pequeña introducción de la introducción, vamos a iniciar este primer día de nuestra semana de reflexión teológica alfonsiana, como ya les mencioné, haciendo una pequeña introducción al pensamiento de Alfonso. Lo primero que tenemos que enmarcar es
la época, el contexto social, político en el que se encontraba San Alfonso, en el que nació San Alfonso, y eso también nos va a ir ayudando para empezar de lo más amplio a lo más concreto. Todo su contexto social, su contexto familiar y su experiencia personal de él. Bien. Yo aquí pues he encontrado muchísimo material para poder compartir y leer con respecto a este punto de la introducción del pensamiento de San Alfonso. Pues voy a tratar de seguir el pedido que haría San Alfonso a sus redentoristas de la época y que nos hace a nosotros incluso hasta el día de hoy. Que utilicemos un lenguaje sencillo, claro, que todos lo podamos entender y no tanto discursos pomposos con palabras rebuscadas y por aquí y por allá, sino un lenguaje sencillo, asequible, para que todos realmente podamos comprenderlo, podamos entenderlo por dónde él va y qué es lo que él quiere. Pues bien, vamos a ubicar a San Alfonso primero en el tiempo. Recordemos que San Alfonso nace en 1694, ¿sí? Nace en 1696, en Marianela, el 26 de septiembre. Estamos ya a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Para cuando él ya fallece, pues obviamente ya habrá avanzado muchísimo ya el siglo XVIII, y habrán de muchas corrientes filosóficas, que ya vamos a ir viendo algunas de ellas, que van a influenciar en el pensamiento de Alfonso, tanto positivo o negativamente, para que él esquematice esa nueva postura que él daba. Y también pues obviamente es el siglo de las luces, como uno de sus biógrafos llama a San Alfonso, el santo del siglo de las luces, como diría Théodule Reymermet. Él nace pues en Nápoles, como les mencionaba, y Nápoles se caracterizaba por ser la tercera ciudad de Europa más poblada de esa época, con mucha fama y prestigio, sobre todo en el caso de los tribunales de justicia. Era famosa por sus tribunales, por los abogados que en Nápoles había. El tribunal, en otras palabras, era el más famoso de Europa. Luego también Nápoles es cuna de mucha cultura, sobre todo de arte, de música, de arquitectura, y San Alfonso pues va a beber de todo ello. San Alfonso en este contexto va a nacer, y como nos dice el padre Óscar Araujo, en este librito pequeño que titula San Alfonso María de Ligorio, una entrega sin cálculos, él va a describir la ciudad de Nápoles de esta manera, muy simple, pero también con muchos datos que al menos nos van a servir. Menciona a Nápoles y la describe de esta forma. Nápoles, la tercera ciudad más poblada de Europa, capital del virreinato español de aquella época, el consabido derroche y lujo, las carrozas espléndidas que paseaban a orgullosos caballeros de pelucas empolvadas y a risueñas damiselas de complicados atuendos de encajes y sedas, y los sempiternos afanes tras los puestos, los honores y los títulos. Estamos en un contexto entonces, en Nápoles sobre todo, como les digo, de una burguesía muy grande, de muchas familias adineradas, de un contexto donde los ricos usaban estos atuendos que hemos escuchado, las famosas pelucas que también hemos visto tal vez en las películas o series de la época, las carrozas que llevaban a estos nobles y sobre todo los grandes lujos y riquezas que había en esa ciudad. Pues San Alfonso va a participar de una u otra manera de este contexto, ya que su familia viene de una familia noble. Por un lado, José de Ligorio, o Giuseppe de Ligorio, era el capitán de las galeras reales y él tenía obviamente una fortuna muy grande al servicio del rey, y su madre Ana, también una noble, con la cual Giuseppe se casa y tienen muchos hijos. El primogénito pues será San Alfonso, y ellos son de esa clase, de la nobleza, obviamente como lo describía aquí el padre Óscar, con esas características, esos atuendos, esas pelucas blancas, esos adornos bien vestidos, las carrozas y todo lo demás. San Alfonso participará de toda esa realidad, como les digo, desde su niñez, juventud
E incluso San Alfonso pues participará, como él también diría, que le gustaba jugar las cartas, le gustaba ir al teatro, le gustaba la música clásica de esa época, pues era la vida de los nobles. Participar de los juegos, divertirse de esa manera, de los que tenían obviamente dinero, participar del teatro y también de la música. San Alfonso pues va a beber de toda esa cultura, va a beber de todo ese contexto de la época, pero él después ya en su ancianidad la recordará como un punto tal vez en su vida que no le gustó mucho, porque él bien lo reconoce de una manera un poco negativa tal vez, ¿no? Diciendo pues que perdió tal vez el tiempo y lo desgastó en esas cosas cuando lo principal era dedicárselo a Dios. Bueno, esa era su época, era su contexto que le tocó vivir y obviamente pues San Alfonso era un muchacho todavía. ¿Qué más sabemos de este contexto de Nápoles de la época de San Alfonso? Pues que también esta ciudad tenía solemnes fiestas patronales, grandes procesiones que manifestaban el folclore como lo hay en nuestras ciudades, que lo hay en nuestros lugares cuando se celebran fiestas patronales de algún santo, alguna santa o alguna devoción específica a Jesús o a la Virgen María. Estas grandes procesiones, como les vuelvo a decir, no escapaban también de supersticiones, cosa que yo creo que en nuestra realidad todavía se sigue manejando, ¿sí? Mezclan a veces lo que es esto de la hechicería con un santo ahí y el chamán haciendo sus rituales y todo lo demás, pero ahí con la imagen de, qué sé yo, del Señor de los Milagros, de algún santito, etcétera, etcétera. Luego también menciona que los sermones eran muchísimos los que se daban en las diferentes iglesias y templos de Nápoles, y todos con una buena dosis de pomposidad, lo que ya les mencioné, que San Alfonso va a criticar. ¿Por qué? Porque solamente lo entendía la gente pudiente, de dinero, la gente culta, instruida, pero los pobres, que eran la mayoría de Nápoles y que vivían sobre todo en las periferias, pues no tenían educación, no tenían recursos para estudiar, se dedicaban al trabajo del campo, al trabajo manual, y entonces ellos quedaban totalmente excluidos de esa realidad. Pues de esa manera se desempeñaban los sacerdotes o los clérigos de esa época. No los podemos juzgar, es la época, no podemos mirarlo con nuestros ojos y decir si es bueno o es malo. Es la época, ya nos tocará también a nosotros en un par de siglos o 3 siglos más adelante que hablen también cómo eran las misas, seguro, online en el 2020, vía Facebook, vía WhatsApp, vía Zoom, qué sé yo. Vamos a ver qué es lo que sucede en unos 3 siglos y cómo nos verá a nosotros. Pues San Alfonso, también este padre Óscar menciona que había dentro de este contexto de los sermones de la iglesia un tinte rigorista, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y les voy adelantando, que era prácticamente dejar la gracia y la misericordia de Dios a un lado y poner el rostro de un Dios que es así, tajante, totalmente tajante, un Dios que está apegado a la ley y un Dios sobre todo lejano, un Dios que escapa de la realidad humana y que desde lejos nos está juzgando, que desde lejos nos está mirando para decirnos o te vas al infierno o te vas al cielo y punto. Y entonces San Alfonso va a tener que ver toda esta realidad, experimentarla, como les vuelvo a decir, desde pequeño, y pues ya cuando él es más grande va a tomar conciencia de todos estos errores. Dentro de su familia, pues San Alfonso va a encontrarse en un contexto familiar muy religioso, sobre todo de parte de su mamá, Ana Cavalieri, que le enseñará a rezar el rosario, muchas devociones a la Virgen María, a Jesús sacramentado, y su padre pues también, su papá José de Ligorio, como en uno de los videos que hemos subido durante estos jueves de este mes de agosto, mencionábamos que su papá también tenía en su propia recámara de su galera, cuando él iba navegando, llevaba unas imágenes pequeñas sobre Cristo en la Pasión, y le rezaban, y también le enseñó obviamente a San Alfonso a orar y a rezar. Su contexto familiar, pues, como les digo, es un contexto muy religioso, de prácticas devocionales, de oración sobre todo. Y San Alfonso, pues, va a beber de estas
de todas estas realidades que les estoy mencionando. Por eso, ya desde pequeño, él se acostumbrará no solamente a orar en familia, sino que con sus amigos de infancia y de adolescencia irán a orar al campo, en grupos, irán a hacer oración ante el Santísimo en las iglesias o en los templos, se juntarán incluso en los oratorios, y ahí es donde ellos irán poco a poco fomentando estas devociones que ya a San Alfonso desde pequeño se le veía esa capacidad de entrega hacia Dios y sobre todo de cuidarse de no ofenderlo. Pues San Alfonso va a encontrar entonces en esta realidad todo lo que va a influir para su pensamiento. Y hay dos cosas que también hay que recordar. Cuando San Alfonso nace y lo que viene después de su vida, también va a estar enmarcado en un contexto de dos corrientes muy, muy fuertes, filosóficas o ideológicas. Por una parte, vamos a encontrar lo que es el racionalismo francés, y obviamente el máximo representante de este racionalismo francés es René Descartes, el famoso Descartes. Y en resumen, lo que afirma esta corriente filosófica del racionalismo es que la razón es la única medida para llegar a la verdad. Lo que está fuera de la razón son cuentos para niños, son fábulas, por así decirlo. La razón es lo único que me va a permitir tener certeza de la verdad o llegar a la verdad absoluta. Mientras que el empirismo es otra corriente filosófica, el empirismo inglés, sobre todo por dos filósofos muy conocidos como John Locke y David Hume, que hablarán de que todo lo que sea demostrado a través de la experiencia vale. Lo que no se puede demostrar por medio de la experiencia, entonces no tiene sentido, son invenciones, creencias, mitos y todo lo demás. Por ello, ante estas dos realidades, San Alfonso le va a tocar luchar contra ambas, porque son ahí. Unas igual, casi al mismo tiempo del nacimiento de San Alfonso, y que se van a extender durante casi toda la vida de él. Y él va a beber también de ambas corrientes filosóficas sobre todo, y que le van a permitir no solamente utilizarlas para sus conocimientos, sino sobre todo para enfocar su teología desde la influencia de estas dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, que él en sus escritos, sobre todo en la teología moral, sobre todo en sus libros de análisis de casos de conciencia, él va a aplicar mucho esto. Y sobre todo también en sus sermones, ideas precisas, claras, sin tanto adorno, sin tantas cosas que estén allí por demás, sino ideas concretas que se puedan entender. Sobre todo, esa es la influencia de Descartes en él. Y en su teología moral, pues obviamente, que ya la veremos el día jueves con el Padre Felicísimo. San Alfonso va entonces a crecer en esta familia, como ya les decía, adinerada y con un talante muy, muy religioso. San Alfonso pues va a tener una educación de las mejores que había en esa época dentro del hogar, como lo hacían la mayoría de los nobles de la época. Los padres pudientes y adinerados contrataban a los profesores mejores que habían en su época del reino de Nápoles, y si traían de otros lugares, igual tenían los recursos para educar a sus hijos. Y San Alfonso pues es educado de esta manera en casa por los mejores profesores de la época, no solamente en ciencias humanas, ¿sí? No solamente en ciencias humanas, sino también en ciencias jurídicas, lo que ya le va a llevar a él luego a llevar los estudios tanto para el derecho civil como el derecho canónico, con el cual obtendrá un doctorado a los 16 años, un caso excepcional para la época, y también paralelamente estudios artísticos de música, de pintura, de arquitectura. Pues San Alfonso, todo esto, cuando ya es sacerdote, cuando ya es misionero, todo esto lo va a poner al servicio de la evangelización. Y esa va a ser una de sus características de él, que todo lo que él ha aprendido lo va a poner siempre al servicio de Dios, siempre para hacer el bien, para anunciarle a él.
¿Qué más encontramos entonces en la formación o en la vida de San Alfonso para ir adentrándonos en su pensamiento? Él, cuando decide hacerse sacerdote diocesano, él recibe una teología muy exquisita, muy perfecta de la época, ya que contó con uno de los grandes teólogos de toda Europa, que era el padre Giovanni Torni, el cual pues se consideraba como uno de los más ilustres de todo Nápoles y también de Europa. Pues el padre Torni será el que le va a formar en los estudios teológicos, pero también van a llevar otro tipo de formación. Sobre todo va a entrar en contacto con lo que es la teología del mundo eclesiástico y civil, lo cual le va a permitir a él llegar a tener contacto no solamente con la teología, sino con otras ciencias. Le va a llevar a tener contacto sobre todo desde su parte humana, que él estudió como laico, el derecho canónico y civil como abogado. Le va a permitir entrar en contacto con estas realidades que ya les había mencionado, con corrientes ideológicas que iban en contra de la gracia de Dios y de su misericordia, con corrientes teológicas que van incluso a escapar de los ámbitos de la Iglesia y que van a influir también hacia afuera, como ya les mencionaba, el racionalismo y el empirismo, corrientes que van a llevar a la Iglesia a cuestionarse muchas cosas durante este siglo XVII o XVIII, sobre todo, por ejemplo, la relación de Estado con la Iglesia, el tema de la gracia que ya les mencionaba, las discusiones sobre la ley moral también, que ahorita vamos a ver por dónde San Alfonso iba y fue en este camino de discernimiento. Las discusiones, pues obviamente, sobre la Iglesia, las misiones, etcétera, etcétera. Y San Alfonso pues le va a tocar enfrentarse en estas realidades para poder mostrar realmente lo que la Iglesia quería, tal vez en ese contexto difícil, tal vez en ese contexto en el que no estaba aún lo suficientemente claro el verdadero rostro de Dios. Y San Alfonso, pues, en este contexto de diferentes ideologías, de diferentes movimientos filosóficos, él va a dar esa luz que se necesitaba para la Iglesia. Como les mencioné, San Alfonso, en este contexto ya como sacerdote, va a encontrarse con dos realidades muy marcadas dentro de la Iglesia que le va a llevar a escribir su teología moral. Por una parte, está lo que es la tendencia rigorista, que es la que anulaba por completo la gracia de Dios, la que solamente vale la ley y Dios es como un juez o un policía que solamente está allí mirando quién cumple y quién no cumple, y prácticamente, según la mentalidad de la época, según el rigorismo, nadie o casi nadie se iba a poder salvar. Haga lo que haga, ya estaba casi condenado por el tema de la gracia de Dios, que ya lo vamos a tocar con el Padre Felicísimo. Y también por el otro lado estaba la corriente laxa. La corriente laxa en la cual simplemente uno se abandona a la misericordia de Dios, pero de una manera equivocada. ¿En qué sentido? Pues Dios es buenito. Lo que a veces escuchamos de nuestros hermanos cuando conversamos o también cuando confesamos. Dios es bueno, Él me va a perdonar, Él me entiende, Él sabe cómo soy. Pero en el fondo lo que buscan es justificar su pecado. Yo sigo en el pecado, bueno, pero porque Dios es bueno, yo no busco la conversión, me empecino a seguir en este mal camino, Dios al final me va a tener que perdonar, no hay ningún problema. Entonces, en esos dos polos opuestos del rigorismo y del laxismo, San Alfonso va a encontrar un punto de equilibrio, un punto medio, que como les vuelvo a adelantar, con el Padre Felicísimo, el día jueves lo vamos a trabajar a profundidad sobre la moral o la teología moral de San Alfonso. Pero quedémonos con esas dos ideas que nos van a servir para cuando ya empecemos el día jueves con el Padre Feli a hablar sobre este tema. Él está en una teología, por un lado, de un polo rigorista, donde la ley es lo que vale, donde Dios es simplemente un juez, donde la gracia no existe, ni la misericordia, Dios simplemente
simplemente emite una ley y esa se tiene que cumplir al pie de la letra, y la gracia no existe ni la libertad. Todos prácticamente ya estamos casi condenados. Y por otro lado, el laxismo, que se va al otro extremo. Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, haga lo que haga, Dios siempre me va a perdonar. ¿Para qué convertirme si al final Dios me va a tener que perdonar mis pecados? Entonces San Alfonso va a encontrarse en ese punto de equilibrio, en ese punto medio en el cual va a encontrar la verdadera misericordia y el verdadero rostro de Dios, que es el que nosotros hasta el día de hoy seguimos anunciando. ¿Qué otro punto podemos hablar para introducirnos en el pensamiento de San Alfonso María de Ligorio? Podemos encontrar que San Alfonso estudió pues las leyes, como ya les mencioné, derecho civil, derecho canónico, y a los 16 años pues ya era doctor en ambos derechos. Era un hombre que se relacionó desde muy joven ya con las leyes en los consejos municipales, y lo podemos llamar en nuestro lenguaje actual. Desde los 14 años ya participaba de las reuniones de los consejos municipales, ya sabía todos los procesos que habían y de qué manera hacerlos, y su fama se fue extendiendo poco a poco hasta convertirse en uno de los abogados más famosos del reino de Nápoles, por no decir el más famoso, ¿sí? Pero San Alfonso, a pesar de ser abogado, él nunca perdió ese punto, como les mencioné al inicio, de la familia, de su contexto familiar, de un cariño hacia la oración, de una entrega hacia Dios. Y él pues manifestará, incluso siendo ya abogado, un decálogo como una guía de mandamientos para los abogados, en su caso para él, con el cual va a tratar de siempre buscar hacer la justicia, siempre va a buscar hacer el bien, defender los derechos según la ley y según Dios. Pues les puedo leer, aquí los tengo, los 10 mandamientos o deberes que él se escribe a sí mismo para ser un buen abogado. Por ejemplo, el primer mandamiento o deber lo relata de esta manera. Primero, el abogado debe implorar la ayuda divina, porque Dios es el primer protector de la justicia. Miren, siendo el abogado, se da cuenta que la justicia que va a impartir un abogado no viene de él, no viene de las leyes civiles, sino viene, en primer lugar, de la justicia de Dios. Otro, por ejemplo, dice, otro mandamiento: no se han de aceptar causas injustas porque son perjudiciales para la conciencia y la honestidad. Es decir, si el abogado se da cuenta que va a defender a alguien que realmente ha cometido un delito, no conviene. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar a que se llegue a la verdad, pues obviamente se va a llegar a hacer un daño muy grande a la sociedad. Otro, por ejemplo, dice: toda causa asumida se debe tratar con todo el empeño que se coloca en los propios asuntos personales. Es decir, no tanto buscar esto, no tanto buscar lo económico, sino servir a los demás y buscar la justicia. Uno último, como le digo, son los 10, pero yo solamente algunos vamos a leer. Habla, por ejemplo, no se debe gravar al cliente con gastos innecesarios, porque en tal caso queda al abogado la obligación de restituir. Es decir, no aprovecharse de su condición de abogado para, de una u otra manera, llenarse los bolsillos a costa de la injusticia y de la ignorancia de la gente. La justicia como tal hay que ejercerla y de acuerdo según el designio o según el querer de Dios. Pues y así son muchos más los mandamientos que él menciona en su lista personal de su decálogo que él va a poner en práctica. Se considerará siempre un abogado honesto, uno de los mejores y más brillantes, de confianza, que busca hacer el bien, y por eso les digo, su fama se va a extender por todo el reino de Nápoles y en los exteriores también. Entonces, este hecho de San Alfonso como abogado le va a permitir también encuadrar su pensamiento de una manera muy esquematizada, muy práctica, sobre todo, muy práctica, que todo lo que él va a hacer y va a escribir va a estar enfocado a ponerlo en práctica en la vida.
Por eso, otra dimensión de San Alfonso que podemos encontrar es que San Alfonso todo eso lo plasmó por escrito. Sus escritos, en el caso de San Alfonso, se van a caracterizar por ser prácticos. Y como diría incluso un sacerdote que escribe también su biografía, el padre Joana de Luca, él menciona diciendo que todos los escritos de San Alfonso son una constante misión. ¿Por qué? Porque él veía su contexto, su realidad, de la iglesia en general, de los fieles, qué es lo que les hacía falta, qué es lo que necesitaban, y de acuerdo a ello escribía. Y todo lo que escribía era para que se pueda vivir, y en un lenguaje sencillo y popular que inmediatamente toda la gente, pobres y ricos, le pudieron entender con facilidad. Y obviamente eso le llevó a que se pueda popularizar más sus escritos, todo lo que él reflexionaba, sus prédicas, porque, les vuelvo a repetir, hablaba en un lenguaje en el cual todos le podían entender. Por eso, la misión de San Alfonso desde la pluma le consideran como un artista de la pluma de su época. Lo que él buscaba siempre era la conversión de la gente, la conversión de las almas, que vuelvan al camino y que le conozcan a Dios de verdad. No ese Dios rigorista que está allí mirando y condenando a todos, ni ese Dios bonachón con una misericordia totalmente distorsionada, sino un Dios misericordioso que espera de nosotros nuestra conversión y que nos pongamos en marcha. Y eso es lo que San Alfonso va a tratar de plasmar en sus escritos. Por eso, él al utilizar unas palabras tan sencillas, va a tratar de mover el corazón de los fieles. Va a tratar de hacer llegar a los fieles la misericordia de Dios para que no sea una falsa conversión, tal vez por el miedo, como decía otro sacerdote hablando de la época, no en sermones donde se veían las llamas del infierno o truenos y relámpagos del cielo por el castigo divino, sino desde sermones que van a tocar el corazón de la persona y le van a invitar a que vaya al encuentro con Dios, una conversión verdadera, no por miedo, sino por amor. Lo que nosotros invitamos hasta el día de hoy, que si nos acercamos a Dios, que sea por amor y no por miedo a una condena o un castigo eterno. San Alfonso, pues, su doctrina siempre va a estar dirigida hacia la praxis, va a estar siempre enfocada a que todo lo que él puede escribir nosotros lo pongamos en práctica. Por ello, tenemos sus libros más famosos que también en el mes de mayo, si es que no me equivoco, y también en el mes de junio mencionamos. Por ejemplo, las visitas al Santísimo, que con él ese librito se ha hecho tan famoso en el mundo entero, y como él tal vez quería que en todos los lugares donde haya el Santísimo, donde esté el Santísimo expuesto, se ore de esa manera. Y, por ejemplo, otro libro que también se entiende perfectamente y se puede llevar a la práctica, el gran medio de la oración, la conformidad a la voluntad de Dios, las glorias de María, la preparación para la muerte, y así su teología moral. Y todo ello, como les vuelvo a repetir, era porque lo escribía en un lenguaje sencillo y llamado a la práctica. No era solamente unos escritos de escritorio, sino eran escritos que él primero había vivenciado en su iglesia con sus fieles, y viendo esa realidad, ahora sí la plasmaba en teología. Y por eso, como les vuelvo a repetir, se hacía tan popular San Alfonso en medio de todo ese contexto que encontramos. Bien, para ir terminando con esta pequeña introducción, porque no podemos extendernos mucho, vamos a recordar algunas cosas sobre él. De manera especial, un testimonio, que con esto yo quiero terminar al menos esta introducción al pensamiento de San Alfonso, un testimonio que lo va a dar el mismo esclavo que él tenía de joven, ya que era la época, la mentalidad de ese contexto, que la gente noble tenga sus esclavos, y sobre todo era un esclavo musulmán, que se llamaba Abdallah, el esclavo Abdallah.
y él se va a convertir al catolicismo gracias a San Alfonso. Y él va a dar este testimonio que yo creo que nos tiene que a nosotros ayudar muchísimo también. Él dice así, este esclavo que luego le da la libertad, el mismo San Alfonso le da esa libertad. Él dice: quiero hacerme cristiano por mi amo, refiriéndose a San Alfonso, no por proselitismo, porque seguramente es verdadera la religión que lo hace vivir con tanta virtud, tanta compasión y tanta bondad conmigo, a diferencia de otros amos de la época, que el esclavo era un objeto más, un adorno más con el cual se puede utilizar y desechar en cualquier momento. Pues San Alfonso, como bien lo dice este hombre Abdabía, él menciona que su conversión fue gracias a San Alfonso, pero no porque San Alfonso haya hecho proselitismo, ni porque San Alfonso le haya estado rogando que se convierta, ni porque San Alfonso todos los días lo tenía rezando junto a él, no, sino porque lo que él vio en San Alfonso fue testimonio de vida que le contagió para que pueda convertirse. ¿Qué hay en este hombre, en San Alfonso, que le lleva a vivir de tal forma su fe? Pues si él la vive así, yo también quiero hacerlo, diría entonces este esclavo al cual San Alfonso le devolverá su libertad. Pues entonces que eso sea para nosotros también un deseo en nuestro corazón, que más que con palabras, más que con, en el caso de nosotros, con sermones, homilías, que logremos nosotros contagiar a los demás de nuestra fe, no tanto por las palabras que son útiles y son obviamente necesarias, sino con palabras vividas, con obras que contagien a los demás de esa fe en nuestro Señor, como San Alfonso contagió de fe a su esclavo y logró su conversión. En resumen, para terminar ya esta primera introducción y el primer día de nuestra semana teológica, San Alfonso encontramos en ese siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, el siglo marcado por el racionalismo, el empirismo, el siglo que a nivel de la Iglesia encontraba también esas posturas rigoristas que negaban la gracia y la misericordia de Dios, o también esa postura totalmente distorsionada de la misericordia de Dios, que Él me tiene que perdonar sí o sí. San Alfonso va a encontrarse en un contexto muy religioso en su familia y en Nápoles, y todo su pensamiento va a estar enfocado a la práctica, que no solamente sean palabras bonitas, sino que se puedan llevar a la acción. Y todos sus escritos, todo su pensamiento va a tener esa peculiaridad y esa característica. Pues esperemos que al menos en este primer día hayamos podido aprender algo más de San Alfonso, y les vuelvo a repetir, mañana, tanto martes y miércoles, vamos a tener al padre Paquito Rodríguez de invitado. Con él vamos a hablar ya de la espiritualidad de San Alfonso, y el miércoles de cómo y por qué funda la congregación. Y el jueves y viernes pues nos acompañará el padre Felicísimo González, y con él vamos a hablar de la teología moral, ya más de fondo, para comprender un poco más de esa postura media clave que va a dejar esos dos polos opuestos que ya les mencioné totalmente atrás, y también el sacramento de la confesión, que es algo que caracteriza a San Alfonso. No muestra a un Dios malo, a un Dios totalmente autoritario, rigorista, legalista, que anda allí atrás mirando a quién condenar, sino muestra a un Dios que está en la cruz con los brazos abiertos, regalándonos y dándonos su redención, o su abundante redención, como dice nuestras constituciones. Pues que hayamos aprendido algo de San Alfonso, que nos sirva en nuestra vida y que podamos ponerlo en práctica como Él quería. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, de aquí más tardecito vamos con la Eucaristía. Tenemos también la oración de la súplica perpetua como todo lunes. Y así cada día a las 4 de la tarde también vamos a seguir durante esta semana hablando y conociendo más de San Alfonso. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.